Hola chicos de quinto semestre, vamos a comenzar la clase. La vez pasada me quedé en globalismo. eh, Vamos a ir precisando estos conceptos porque son conceptos que vienen en el examen. Acuérdense que globalización, en pocas palabras, es una intensificación de las redes sociales, ¿no? O una intensificación de las relaciones sociales. Y al interior de las relaciones sociales, bueno, están la parte económica, la parte política, la parte cultural, la parte social, ¿no? Pero no deja de ser un contacto entre personas que se va intensificando. Ahora, cuando hablamos de globalismo, como bien nos dice aquí, es entendido o lo entiende como la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político, es decir, la ideología de dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. Cuando hablamos de globalismo, estamos hablando de esta idea, de esta teoría, de esta percepción, de que el mercado va a terminar desalojando o va a terminar sustituyendo a la vida política, que es en este caso al Estado, al gobierno como tal. Y lo platicábamos en la clase pasada, que si bien es cierto que las grandes empresas tienen bastante poder y que en algunos casos sí pueden llegar a presionar a los gobiernos, también es muy cierto que los gobiernos pueden poner limitaciones, pueden poner trabas, pueden usar la fuerza para bloquear ciertas acciones por parte del mercado. Ahora, eso no implica que la teoría del globalismo sea menos o más cierta, es solo una teoría. Puede ser que se cumpla, puede ser que no, y se refiere a que el mercado mundial sustituye el quehacer político. ¿Va? Ahora, la tarea principal de la política implica delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente. Por ejemplo, la reventa de boletos para cualquier evento en México está prohibida. No obstante, sabemos que es una práctica que se realiza pues como muy habitualmente, de no decir que todos los grandes eventos siempre encuentras quien te pueda revender un boleto. Pero esto nos va a dar cabida para que les plantee algo que creo que sí saben, pero no está de más mencionarlo. Aprendan muy bien a separar las cosas. Una cosa es que exista la ley, que exista el marco legal. Otra cosa es que exista la capacidad para que esa ley se cumpla, ¿no? No hay nada que esté legalizado que no implique que pueda hacer un daño o que puede afectar a un grupo de personas. En otras palabras, todas las prohibiciones están ahí con la única finalidad de controlar a la sociedad, ¿no? Y de evitar pues injusticias bajo la percepción moral del gobierno del que estemos hablando o bajo la percepción global de la sociedad de cuyo gobierno estamos hablando. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la ley de cuando se tipificó el feminicidio. El hecho de que se tipificara el feminicidio no quiere decir que ya no va a haber feminicidios porque pues ya hay una ley. O sea, no. Ojalá fuera así, fuera tan sencillo que creamos una ley y todos la acatamos o todos lo obedecemos, pero no. Existe la ley y a quien la quebrante le va a acontecer una sanción, pero la ley por sí misma no impide la acción. Es decir, obviamente no es legal matar a nadie en México. Y sin embargo, ¿cuántos asesinatos hay todos los días? Se violenta la ley, está la ley escrita, pero no está la capacidad para garantizar esa ley. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, garantizar que nadie muera en México? ¿No? Yo creo que es actualmente imposible. Pero si tuviéramos recursos ilimitados y lo que sea, no sé si han visto una película que creo que se llama Minority Report, en el que ya prevén quién va a cometer un delito y lo arrestan antes de que lo cometa, ¿no? Suena locura, pero por ejemplo en las grandes ciudades que están llenas de cámaras, pues estas cámaras ya vigilan, ya controlan, pueden identificar rostros, pueden identificar muchas cosas y de una u otra manera sí se prohíbe el delito, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre
en una tienda de alta joyería, ¿cuántos delitos hay? Seguramente hay menos porque hay cámaras de seguridad, hay guardias de seguridad, hay alarmas, hay sistemas de bloqueo. Y las personas que quieran asaltar o cometer algún delito ahí saben, ¿no?, que existe una gran serie de herramientas, una gran serie de instrumentos que definitivamente van a facilitar su captura. Y eso disincentiva el cometer un acto de delito. Sin embargo, si vamos a una tienda solitaria, en una calle oscura, sin seguridad, a las 3 de la mañana, bueno, seguramente será más probable que la asalte, ¿no? O un Oxxo que abre de noche, que no tiene tanta seguridad o no tiene seguridad, pues es más fácil que lo asalte, ¿no? Se pone una capucha o algo y su identidad queda cubierta. Lo mismo va a pasar en la parte de la política versus la economía. Que existan leyes que vigilen el actuar de las empresas, que vigilen el dinero, que vigilen los acuerdos, etcétera, que vigilen las relaciones laborales, no implica que no se puedan encontrar vacíos o que no exista la capacidad real para ejercer esta ley o para que esta ley se cumpla. Entonces, tengan en cuenta siempre estos dos elementos. Una cosa es la ley, que el tenerla nos garantiza muchas cosas porque ya es un delito, ya es una actividad que se prohíbe, ya es algo que está sancionado, pues está bien. Pero otra cosa es la capacidad para poder ejercer esa ley y la capacidad para poder hacer cumplir esa ley, ¿no? Véase, por ejemplo, con el Hoy No Circula en el estado de Hidalgo. ¿Realmente detienen o paran a todos los carros que entre comillas no deberían de circular? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Pues por falta de capacidad. O sea, no puedes poner a la policía todo el día por todos lados de la ciudad a detener carros. O sea, no se van a dar abasto. Ahora, al que detienen, ¿qué pasa si el que detiene hace uso de una de las garantías individuales de la Constitución de libertad de tránsito? Técnicamente no lo pueden parar porque la ley dice que no debe de haber nada que te prohíba circular por las carreteras de México. Entonces, hay una norma federal, que es el Hoy No Circula, que se está anteponiendo a hay una norma estatal, que es el Hoy No Circula, que se está anteponiendo a una norma federal, que es el libre tránsito. ¿Quién gana? Pues la federal, porque es federal. Entonces, tú lo único que tienes que decir es, voy para Querétaro. ¿Por qué no? Pues emergencia familiar. Y ya, y te tienen que dejar ir porque tú estás circulando hacia un lugar. No te lo pueden prohibir, pero eso no lo sabe mucha gente, ¿no? No lo intentan, pero sí funciona. Claro, es que es así. Entonces vuelvo al punto. Una cosa es que existan las leyes y otra la capacidad para que esas leyes se cumplan al 100%, ¿no? Si la gente no asesinara, no habría una ley contra el asesinato. Si la gente no robara, no hay una ley contra el robo, ¿no? Y si estas cosas no fueran malas para la sociedad, si no pusieran en peligro la vida y la propiedad de las personas, pues tampoco sería tomado como algo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes se pueden poner ahorita, parar a brincar y no habría ningún problema. O sea, nadie se los va a prohibir y todos lo podemos hacer. O sea, se hace ley las conductas peligrosas para las personas y para la propiedad de las personas. ¿Queda claro hasta aquí? Globalismo y esta parte de la política. Sí, muy bien. Ahora, existen tres visiones de proteccionismo a la idea del Estado, es decir, de cuidar que el Estado siempre sea más poderoso que el ente económico como tal. Y entre las muchas clasificaciones, una de ellas es negro, otra es verde, otra es rojo, son por tres colores, ¿no? Que es en la 17, en la diapositiva. Y nos dice que los negros, en su pensar, en su discurso, lamentan el hundimiento de los valores y la pérdida de importancia de lo nacional, pero al mismo tiempo y de manera un tanto contradictoria llevan a cabo la destrucción neoliberal del Estado Nacional. ¿Quiénes son estas personas o cuál es la postura de estas personas? De sí, pues está feo que no tengamos el control de las personas que migran a Estados Unidos, está feo que otras empresas vengan a saquear nuestros aspectos turísticos, nuestras materias primas, que pongan empresas, pero
al mismo tiempo pues estamos a favor, ¿no? de que haya más mercado, de que haya más riqueza, de que el sistema neoliberal se desarrolle. Entonces es como una doble moral. Por un lado dicen, pues qué mal que se está perdiendo los valores nacionales, qué mal que el poder político se está perdiendo, pero al mismo tiempo lo prefieren a pensar en un modelo diferente de economía. Los proteccionistas verdes dicen que descubren el Estado Nacional como un biotipo. Un biotipo es un concepto biológico. Político amenazado de extinción que protege los valores medioambientales, merece ser protegido como el medio ambiente. Es decir, ellos ven al Estado como el medio ambiente, como un sistema en peligro de extinción y que merece tener más leyes que lo protejan, que lo garanticen y que permitan el buen funcionamiento de este. Y por otro lado están los rojos, y implica que siguen airados en todas las cuestiones el lema de la lucha de clases. Para ellos la globalización es un sinónimo más de ya lo habíamos advertido, ¿no? Ellos ven la globalización como la siguiente etapa de la lucha de clases, en donde pues realmente ya esa lucha ya no existe, se está perdiendo en clases muy estáticas, ¿no? Antes, en la era de sus abuelos y más para atrás, era muy común que si llegaban a encontrar un trabajo, ese trabajo potenciara muchas cosas, ¿no? Pregunten, por ejemplo, a su abuelo, si es que todavía lo tiene, a su bisabuelo, cómo compraron su casa y a lo mejor les dijeron, no, pues por ahí un dinerito y un terrenito y era en la orilla de la ciudad en aquel entonces y poco a poco se fue construyendo. Pregúntenle a sus papás si tienen casa propia, cómo la consiguieron. Les van a decir, o me la heredó tu abuelo, ¿no? O fue a través de un crédito, o fue a través de un préstamo y todavía la estoy debiendo y la voy a pagar en 20 años, ¿no? Y pregúntense ustedes cómo van a sacar una casa. Va a estar muy complicado, ¿no? Puede ser que el COVID les beneficie, pero habrá que ver cómo evolucionan los créditos hipotecarios en los siguientes años. Pero es muy complicado hacerte con un crédito hoy en día. Lo más común es rentar, ¿no? La mayoría de las personas y los matrimonios jóvenes están rentando. Y no está mal desde el punto de vista económico, desde economía familiar, pagarte una renta de 3,000 es mejor que pagarte un crédito de 7,000, ¿no? Al mes. Y técnicamente el crédito lo que te prestan son 600,000 pesos y al final tú terminas pagando 1,500,000, ¿no? Entre intereses y lo que sea, a 20 años. Entonces es extremadamente complicado. Si ustedes que tienen ahorita veintitantos sacaran ahorita un crédito y pudieran pagar 6,000, 7,000 pesos mensuales por 20 años, cuando tengan 41 estarían haciéndose de su casa literal, o sea, ya sería suya. Entonces es un sistema muy complicado. No todos tienen acceso a esto. Y los rojos, o sea, el proteccionismo rojo dice, por eso es importante el Estado, porque estas son condiciones de mercado. O sea, ¿quién te vende la casa? La casa no te la vende el Estado. El crédito de Infonavit o Fobiste sí te lo puede dar y financiar el Estado, pero quien te vende la casa es una constructora, es un tercero, es un particular, es una empresa. Ellos tienen el monopolio de la construcción. Salvo que me equivoque y ustedes me corrijan, porque al menos me parece que aquí en Pachuca, en el estado, no hay, y no sé si en México, ya no están estos grandes complejos habitacionales que eran gestionados por parte de gobierno y que por lo tanto eran más baratos. Hay programas de gobierno que te crean cuartos, que te apoyan a mejorar la vivienda, pero ya no es como que literal el gobierno vaya y construya un fraccionamiento y lo ponga en venta. Llegó a haber momentos en los que sí. Pero en fin, estos proteccionistas de una u otra forma buscan proteger al Estado, porque saben que el día que el Estado desaparezca, vamos a estar a merced totalmente del poder económico. Y esto sería muy complicado, sería una distopía social muy fuerte. Algo utópico, que el concepto viene del libro de Utopía de Tomás Moro, es algo positivo, pero muy difícil de conseguir. La gente suele relacionar el concepto de utopía con imposible, pero no es imposible. O sea, eso no es la definición de utopía. Es muy difícil de conseguir, pero existen las bases para pensar que se puede lograr. Por ejemplo,
hacer que el centro histórico de Pachuca, en lugar de para carros, sea un andador, ¿no? O sea, todo un andador peatonal. Pues suena muy utópico, ¿no? O sea, suena como que, no, no me imagino que eso llegase a pasar. Pero véase, por ejemplo, el Zócalo de Ciudad de México, cómo se redujo ahorita en estos tiempos los carriles de autos y se ampliaron los peatonales y de bicicletas. Y es el centro del país. Entonces, véase, por ejemplo, también hay en Querétaro, también hay en Puebla, andadores muy famosos, hay también en Guanajuato, hay otro en San Cristóbal de las Casas. Y han funcionado muy bien, porque, o sea, literal es caminar un buen por esa calle, no pasan carros y hay muchos servicios, muchas microempresas, mucho comer, mucho vender. Entonces, es utópico porque en Pachuca no hay evidencia de que haya un verdadero plan para hacer esto. Pero están las bases, es decir, hay otros escenarios, hay otros ejemplos de que lo hicieron y que funciona. Ahora, por ejemplo, que tiremos el reloj de Pachuca y pongamos ahí una plataforma de despejes espaciales, o sea, eso no es utópico, eso es totalmente irreal, absurdo, o sea, me explico, pero entiendan la diferencia entre utópico y un sueño. Utópico tiene una base para conseguirlo, aunque sea muy difícil, ¿no? Ahora, el otro término contrario, distopía, es un escenario muy improbable de que suceda hacia el lado negativo, pero también están las bases para que sucedan, ¿no? Por ejemplo, cuando viene esto de una enfermedad zombie, ¿no? En las películas, ¿no? O sea, hay una enfermedad zombie, todo se va al catre y el gobierno cae y se pierde y empiezan los saqueos, ¿no? O sea, es algo muy distópico, pero ha habido evidencia de que sí es la tendencia. O sea, por ejemplo, cuando fue lo del gasolinazo, no sé si vieron que en 2 o 3 lugares sí se volvieron medios loquillos y sí asaltaron una que otra tienda, sí la saquearon, quemaron patrullas, bloquearon carreteras y ahí el gobierno por unos momentos se quedó sin control. Ahora, hay comunidades que son controladas por el narco, o sea, literal, no tienen gobierno. El gobierno es un narcogobierno y ahí el Estado ha perdido fuerza. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que todo el Estado de repente caduque y nos volvamos una anarquía total? Es distópico, o sea, es un escenario distópico. Es muy improbable, pero sí hay bases para pensar que puede llegar a pasar. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Muy bien, una, dos, vamos dos. En la hoja 18 viene otro término, que es globalidad. Entonces tienen que dominar globalización, globalismo y globalidad. Les voy a repetir. Globalización es la intensificación de las relaciones sociales. Y estas incluyen política, economía, cultura, arte, entretenimiento, redes sociales. Pero es un proceso de intensificación de cómo las personas se conectan entre sí. Globalismo es la teoría o la idea de que el mercado, de que el aparato económico suplanta el quehacer político, o sea, suplanta el gobierno. Lo económico quita lo político. Eso es globalismo. Y globalidad es otra idea o es una tesis que nos dice que hace ya bastante tiempo vivimos en una sociedad mundial y que por lo tanto la tesis de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningún país ni ningún grupo que pueda vivir al margen de los demás. Entonces, globalidad, nadie puede vivir al margen de los demás. Realmente no existen espacios cerrados. Y vamos a ver en términos muy generales. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el reloj que traen algunos de ustedes y ven dónde fue hecho, ¿no? Si lo buscan atrás, aquí estoy buscando en el mío. No veo la marca, pero seguramente fue chino. Qué buen reloj. No me sirvió para ejemplificar. Bueno, seguramente es estadounidense. Bueno, está hecho en Estados Unidos, pero si ven su suéter, su chamarra, o sea, hagan su ejercicio, vean dónde se hizo, dónde se manufacturó, su computadora, dónde está manufacturada, de dónde vienen sus piezas, ¿no?
sus aretes, sus accesorios, sus colchas, sus almohadas, su televisión, su tostadora, su radio, el microondas, la cocina, la estufa, el refri, el carro. ¿De dónde vienen? ¿No? No dice Made in Pachuca, ¿verdad? O sea, va a decir Made in, si acaso México, pero seguramente dice China, Singapur, Taiwán, India, Vietnam, Bangladesh, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Esta es eso, o sea, globalidad es eso. Ya no vivimos al margen de los demás. Por ejemplo, cuando... Ay, ¿cómo se llama? Grupo Modelo anunció que iba a dejar de hacer cerveza para incentivar la producción de alcohol. Ese es el ejemplo, ¿no? O sea, no vive al margen de la pandemia. Por la pandemia tuvieron que cambiar muchas cosas, se priorizaron otras, hubo cambios en las logísticas de las fábricas y es algo que afectó a todos. Ahora, hay casos, pero muy, 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 muy específicos, donde es cierto que sí viven al margen, ¿no? O sea, acuérdense que es muy difícil que haya una generalidad. Pero estamos hablando, híjole, de tribus muy perdidas en África, de tribus muy perdidas en Asia, en algunas islas de... ¿cómo se llama? De Indonesia, y ya, ¿no? En el Amazonas, por ahí. De hecho, habría que actualizar mi información, pero creo que hay como 2 o 3 civilizaciones en el Amazonas que no han tenido contacto con la modernidad, o sea, con el ser humano como tal. Se sabe que existen por las referencias de los cartógrafos desde arriba, satélite y etcétera, y hasta están protegidas, o sea, tú no puedes entrar en contacto con ellas, les tienen como otro círculo de protección, porque prácticamente los matarías, porque ellos no están expuestos a las enfermedades que nosotros sí, y no tienen, pues obviamente, un sistema de medicina, ¿no? O sea, son tribus muy tribales, valga la redundancia, pero son los menos, o sea, son los menos, ¿no? O sea, no creo que sean ni 10,000 personas en todo el mundo. Y alguno que otro loco que un día se fue a vivir al bosque y se hace pieles de oso, cosas así, bueno, ellos sí viven al margen, pero la mayoría de los países, o mejor dicho, los países no viven al margen, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en Corea del Norte y decir, bueno, Corea del Norte es totalmente comunista, un espacio muy cerrado, pero aún así tiene relaciones con China que están probadas y tiene intercambio con otra Corea que está probado y tienen Twitter y tienen estas cosas, ¿no? O sea, no están al margen del mundo. Con todo esto que hemos visto, podemos ver que la globalización también significa los procesos en virtud de los cuales estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. Es decir, también podemos decir que es la forma en que los países, estados-nación, interactúan entre ellos, se mezclan, se cambian, se bifurcan, ¿no? A veces es difícil ver la frontera entre un espacio y otro y dan origen a identidades variopintas que no responden precisamente a las características del país, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en la frontera norte en México tienen más en común con Estados Unidos que con México algunas veces, ¿no? Los del centro del país no se parecen, ¿no? A los del norte ni a los del sur. Entonces son tradiciones, son culturas que se van eh, alterando, que van avanzando por diferentes caminos, pero que al final de cuentas son mexicanos porque viven bajo un mismo marco legal y en un territorio, pero no quiere decir que compartan las mismas características, ¿no? Tanto es así que en algunos estados se aprobó el matrimonio igualitario sin ningún problema, en otros ni siquiera está en la agenda, en otros creo que, no me acuerdo si en Ciudad de México el aborto ya es legal o si todavía tiene ciertos candados, pero en otros estados ni se toca, ¿no? Entonces hay que checarlo. Suele pasar en los países que son muy grandes, ¿no? Como México, eh, que tienen tantas etnias, que tienen tanta cultura al interior, que es difícil realmente encontrar lazos de identidad. Porque no hay algo que los una realmente, ¿no? O sea, no como tal. Entonces, bueno, es complicado. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien que ya haya encontrado mis presentaciones en internet? Diga, profe, las descargo. ¿No? Bueno, vamos a seguir porque quiero avanzar. Llevamos, espérame un segundo, 1, 2, 3. Ahora, a todo esto, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Es irreversible la globalidad? O sea, esa sería la pregunta. Y hay varios puntos que nos van a dar luz, ¿no? En esto. Son 8 puntos, vamos a verlo. Lo primero es el ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, así como el carácter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las multinacionales. Esto nos dice que no, que es complicado que la globalidad se revierta. Es decir, si globalización es la intensificación de las relaciones sociales, desglobalización sería disminuir las relaciones sociales. Y podríamos pensar en un primer escenario que, por ejemplo, ahorita con la pandemia está pasando eso, ¿no? O sea, no están platicando con el de la combi, no le están rentando cuarto, no están viendo a sus amigos, no están yendo a fiestas, etcétera. Y hay una disminución en su relación social. Pero al mismo tiempo estamos aquí en una videollamada, ¿no? O sea, esto es una muestra de que esas relaciones se intensifican de muchas formas. Es más, algunos de sus profesores, si los tuvieran en clases presenciales, no los verían en el semestre. Pero ahorita que están en clases virtuales, sí los ven, ¿no? No es el caso de planeación, pero hay varios por ahí, ¿no? La información, o sea, a lo mejor ustedes antes no veían noticias, no estaban tan al tanto, pero hashtag COVID y de repente hasta descargaron aplicaciones en su celular para ver, o siguieron páginas de salud, o buscaron que si el aceite de coco es bueno, que si se toman ácido, que, o sea, me explico, se intensifican esas relaciones. Entonces, definitivamente, bajo este precepto de que cada vez es más grande el intercambio comercial, también si tienen grupos en Facebook, ¿no? Hay uno muy famoso que se llama El Mundo de Disney, ¿no? Aquí en Hidalgo, y otro que se llama Ay, no me acuerdo. Hay dos supergrupos de ventas impresionantes aquí en Pachuca, en Hidalgo. Y seguramente vieron cómo ahora más gente vende que pasteles, más gente vende que barbacoa, más gente vende que paella, más gente vende que cosas para entretener a los hijos. No se diga gel, no se diga cubrebocas, ¿no? O sea, se intensifica el uso de estas redes. Y más de las multinacionales. O sea, no sé si recordarán, a lo mejor sí. Quizás ya debo de pensar que somos de la misma generación porque ya casi hay una década de diferencia. El hecho de que cuando en Estados Unidos se estrenaba una película, a México se tardaba en llegar. Y es más, hasta un año o más. ¿No? Era así, o sea, era muy complicado. Y era que para que llegara a VHS era como al año, año y medio de que había salido en el cine. Y para que llegara a Canal 5 eran como 10 años, ¿no? De que había estado en el cine. ¿No? Es complicado. Y en cambio, da risa que Canal 5 se aventó hace poco, trajo una de las que fue un fracaso en taquilla y compró los derechos luego, luego y la pusieron. Y dije, está bien chafa de seguro, ¿no? Y sí, no me acuerdo bien cuál era, pero así sucedió. Y véanlo hoy en día, o sea, hoy en día es estreno en simultáneo, ¿no? Se estrena Star Wars bien chido a las 7 de la noche en Estados Unidos y aquí en México todos a la 1 de la mañana formados para apenas entrar a verla, pues porque se sincroniza el horario en el mundo, ¿no? Y eso no se pensaba antes, o sea, era como impensable. Y se acaba en el cine y ya la puedes ver en streaming, ¿no? O sea, ya la puedes comprar en alguna plataforma, ya la puedes tener ahí. Y si todavía eres de DVD o de Blu-ray, que ya no sé si existen porque tiene mucho que no voy a las tiendas, pues a los 2 meses de que se fue al cine ya está ahí, ¿no? O sea, ya está la red. Es así, por ejemplo, con la moda, con las cosas de tendencia. Antes lo que se exhibía en Milán, ¿no? Que es una de las capitales de la moda, en Tokio, que es otra de las capitales de la moda, se tardaba años en llegar a Latinoamérica. Hoy en día no tanto así, pero sí. Es decir, si ustedes
Europa es un desastre en términos de la moda, es decir, son altamente consumidores de ropa, pero altamente, o sea, ellos una chamarra no les dura un año, porque ya es moda pasada. Entonces, hay varios temas, varios artículos, los pueden buscar de la famosa fast fashion, que es ropa que se ve muy bonita, pero que está pensada para estropearse en menos de 6 meses o en menos de un año. ¿Por qué? Porque la finalidad es que compres otra y siempre estar a la moda. Entonces, pueden platicar con algunas personas que vivan allá o bueno, que hayan tenido la posibilidad de viajar o que conozcan y si no, métanse a conocer. Que los europeos son muy así como de verte y decirte, oye, ¿por qué traes como un modelo de hace un año, no? ¿Y tú cuál? Pues lo compré en el aeropuerto, se acaba de llegar, ¿no? No, o sea, eso aquí ya tiene como 2 años que no se usa. O sea, en ese sentido, todavía vamos atrasados. Pero si tú eres un fan de la moda y te sabes las páginas y las rutas, te metes a la marca y te lo envían a donde estés y lo puedes pagar, ¿no? Y lo puedes tener casi casi al momento. Entonces, ese es el primer punto. Estos mercados están tan grandes, son tan amplios, que difícilmente vamos hacia atrás. O sea, la tendencia no muestra menos intensidad, sino más intensidad. Dos, la revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de la comunicación. Eso, espero que también se acuerden cuando eran chiquitos, era de salir a la calle, hacer el mandado o lo que sea, y te hablaban a tu casa y no contestabas porque no había nadie, ¿no? Y no pasaba nada. Es decir, si tu mamá, pues me refiero a la mamá de su mamá, si su abuela le había marcado a su mamá a las 10 de la mañana y no le encontró, le marcaba a las 3 y no le encontró, y ya le marcaba a las 9 de la noche y ya le encontraba. ¿De dónde estuviste todo el día? Ah, pues es que fui al mercado, fui a tal lado, los niños, no sé, hartas cosas. Vean cómo es hoy en día. Son 10 de la mañana, no les contestan WhatsApp. No, ¿cuándo fue su última conexión? ¿No? A ver, le voy a mandar por Facebook, un Twitter, le voy a marcar al otro teléfono, ¿no? Al secreto. O sea, ¿cómo ha evolucionado la tecnología tanto que ahora somos, entre comillas, más codependientes de la tecnología? O sea, si un día pierden el acceso a Internet, literal sabrían dónde buscar en una biblioteca la información que requieren. O sea, saben cómo están organizadas. Para empezar, saben dónde están las bibliotecas aquí en Pachuca, en el estado, ¿no? Saben usar los métodos analógicos de búsqueda de las tarjetitas que todavía están por ahí en la biblioteca. O sea, es extraño, ¿no? Cuando han buscado que les han dejado una tarea a sus profesores y dicen, pues ahorita salí a la 1 de la tarde de la escuela, me voy a ir a la biblioteca del IXU que está bien padre a buscar información de este libro para esa tarea. Seguramente no lo han hecho todos o no con la frecuencia que deberían. Y ahí están, busca y busca en internet. Y ay, es que no aparece, ¿no? Y pues cuál, el profe lo sacó de ahí del libro del IXU de hace 20 años, ¿no? O más reciente. Entonces es complicado. La tecnología hace que la intensificación de las relaciones sociales sea todavía más fuerte, que la globalización sea todavía muchísimo más fuerte de lo que pensábamos como tal. Entonces es otra evidencia de que no es reversible la globalización. Ahora, el punto 3, la exigencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos, también considerada como de boquilla, como el principio de la democracia. En esto hay un sí pero no, ¿no? O sea, hay un hándicap. Los derechos humanos están muy occidentalizados. Es decir, parten mucho de la cultura que tenemos, o sea, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? De las libertades, de la igualdad. Y por eso se suele ver como muy radical prácticas relacionadas a Asia y al Medio Oriente y a África. Por ejemplo, ustedes lo han visto, el caso de que a los ladrones en Persia, bueno, a Siria, les cortan las manos, ¿no? No importa si son niños o si son grandes, ¿no? El castigo es cortarte la mano. O en el caso de la mujer, en algunos, bueno, de la mujer y del hombre, en algunos lugares es apedrearla si está cometiendo adulterio, ¿no? Y eso nosotros lo vemos como muy salvaje, pero es muy salvaje en nuestra percepción. Es decir, alguien que ve, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Artes marciales mixtas, ¿no? Que son como peleas muy violentas.
y de repente lo pones a ver solo puro taekwondo, va a decir, nah, está bien leve, ¿no? Está bien chafa. Pero alguien que solo se pone a hacer yoga, ¿no? Y de repente lo pones a ver taekwondo, va a decir, ay, está muy salvaje eso, ¿no? Y de repente lo brincas a ver MMA y dices, no, eso es una barbaridad, es una brutalidad. O sea, me explico, depende de tu contexto. Para nosotros es una percepción de algo muy, muy agresivo. No nos es común, no nos es natural pensar que a un ladrón se le cortan las manos, excepto al gobernador de Nuevo León, ¿no? Al Bronco. Para el resto de las personas es como raro. Por ejemplo, la pena de muerte. O sea, en Estados Unidos está aceptada. Y a nosotros es algo que todavía nos causa, en términos generales, dudas, ¿no? Porque el argumento principal es sí, que se mueran los malvados, ¿no? Creo que entre comillas todos podríamos estar de acuerdo con esa concepción. Y luego te pones a ver cuántos están en la cárcel que no cometieron los delitos, o sea, que fueron procesos malos, y te pones a pensar, si me toca y me matan, y 3 años después dicen, no fue él, lo siento. O sea, existe ese miedo que impide ese avance en ese sentido. Pero, por ejemplo, el caso de la mujer en Medio Oriente está muy politizado, está muy trabajado, porque las ves así cubiertas, ¿no? Totalmente, que solo se le ven los ojos. Y uno piensa que es como un superacto de machismo, ¿no? Que es un superacto de limitación, que es un superacto de censura, no sé cómo lo podrían percibir, pero bueno, que está muy mal, ¿no? Habría que preguntarnos cómo lo ven ellos y cómo lo ven ellas, ¿no? Porque es probable que a lo mejor para una mujer en esas condiciones su cuerpo es muy sagrado, su cuerpo es personal y no quiere que nadie lo vea, que nadie lo desee, que nadie se lo imagine, y de ahí que venga el cubrirse tanto, ¿no? Y para los hombres puede ser una característica similar, ¿no? O sea, es mi hija, es mi futura esposa, tengo recelo de ella, ¿no? Entonces, ¿realmente es una conducta prohibitiva o responde a una conducta cultural? O sea, ojo, hay que preguntarse, ¿qué tan cerca está esa cultura o esa práctica de en nuestro país, por ejemplo, cuando la mujer se casa, ¿no? Que algo azul, algo prestado, algo robado, algo no, o sea, me explico. Puedes decir, no, pues es que ahí no le está haciendo daño a nadie. Y yo te diría, pues en el otro tampoco lo perciben como daño, ¿no? Nosotros lo percibimos como daño porque estamos acostumbrados a esta libertad de no estar tapados. Ahora, váyanse a Medio Oriente y anden en short y blusa corta o playera corta. No solo los van a golpear y ver feo, ¿no? Quitando eso, el calor los va a quemar. Es decir, les va a hacer un daño a la piel impresionante. Entonces, ¿qué tanto responde también la vestidura de las personas con el clima en el que viven? ¿No? O sea, en Alaska es común usar minifalda y solo top deportivo. O sea, no lo sé, pero me imagino que no. Y en Brasil ha de ser bien común traer abrigo polar y bufanda. O sea, me imagino que tampoco. Entonces, hay estudios que dicen que culturas con climas más fríos son culturas más tradicionales, más cerradas, más conservadoras, y que culturas con climas más cálidos son culturas más abiertas, más liberales, menos reguladas, ¿no? Y puede responder así. Hasta aquí preguntas con estos 3 puntos, ¿no? O sea, tener en cuenta en el tercero que los derechos humanos están permeando en todo el mundo, en la mayoría. La globalización los promueve, pero en ciertas zonas están violentando la historia de ese lugar, la cultura de ese lugar, ¿no? Y de una manera peligrosa. Por ejemplo, véase Rusia. Rusia es más católica que México, solo que no son católicos, son ortodoxos, ¿no? Pero la iglesia ortodoxa sale de la iglesia católica, entonces es prácticamente lo mismo, pero con otro nombre, solo que no le responden al Papa. Ay, perdón. Gracias. Y sin embargo,
son más recios. O sea, allá la homosexualidad no está prohibida, pero está altamente censurada. Altamente, ¿no? Y aquí México, según muy religioso, y conocemos historias, ¿no? Detrás de mucha gente. Entonces, es complicado. Vamos al punto 4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura, que se relacionan con el tercero, de cómo estas industrias globales, véase Coca-Cola, véase Kimberly-Clark, véase, no sé, Volkswagen, van metiendo también ideología en sus productos, van metiendo o vendiendo una idea. Cuando ven un comercial, lo que les están vendiendo no es el producto, es la idea del producto, no es el escenario en donde está el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salió un comercial de Nike que hablaba del empoderamiento de la mujer, que dice algo así como... Ay, no me acuerdo. Oh, oh, bueno, hay otro de Bonafón, creo, que dice, las mujeres no saben manejar. No, también deben de manejar una cosa así, o sea, como entendiéndose del carro. Y dice la chava, a 1000 personas sin sudar una gota, ¿no? Porque es en realidad la arquitecta como de todo un edificio. Y son así como varios estereotipos hacia la mujer, que la otra mujer como que los rompe, ¿no? O sea, la que está hablando. No tengo muy presente el comercial. Pero ahí lo que te está vendiendo la idea es el empoderamiento de la mujer, el ser fuerte, el yo rompo estimas, yo rompo barreras, lo cual no tiene nada de malo per se, ¿no? Pero pues es un comercial de agua, ¿no? O sea, no te están hablando nada del agua. El agua acompaña a las mujeres empoderadas. Entonces, subconscientemente, si eres mujer empoderada, tomas agua Bonafón. Porque si no, eres otra cosa. Y salió un comercial de Nike muy parecido. Se me fue ahorita de qué era, porque ya tiene tiempo que no lo vi. Pero es lo mismo, o sea, de estas superatletas femeninas que hay muchas, ¿no? Y cómo van rompiendo sus logros con la famosa frase de Just Do It, ¿no? De Nike. Pero yo me le quedaba viendo al comercial y decía algo no me termina de encajar porque a todas las atletas las tomaban así como en un plano volteando y luego se iban y pues se veía, con perdón de la expresión, sus glúteos, su trasero, ¿no? Muy entallado en los leggings Nike. Y yo decía, o sea, es un comercial como de empoderamiento femenino, pero estás super explotando la silueta femenina. Entonces dije, como que no cuadra, ¿no? Pareciera que sigues haciendo uso del cuerpo femenino para vender y no de la ideología de empoderamiento femenino. Así, esa fue la percepción que yo tuve. Y realmente también te venden esta sexualidad, o sea, esto de ser deseado, ¿no? En la parte de la mujer. Es como un doble discurso, es decir, por un lado soy empoderada porque puedo hacer lo que quiero, porque me puedo vestir como quiero, pero del otro lado también entra la seducción, entra la sexualidad que me pertenece, ¿no? Y la voy a explotar como un arma a mi favor. Entonces, son escenarios, son ideas, o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solo estoy diciendo que son ideas que las grandes empresas van metiendo en el mundo, ¿no? Esta parte de vender, de ser empresarios, habrán visto esto de Pepe y Toño, ¿no? Y con la equidad de género ahora salió Margarita y Sofía, no me acuerdo, ¿no? O sea, que te vuelvas empresario como Pepe y Toño, que te vuelvas empresario como estas dos chicas, la idea de los negocios, ¿no? De poner tu propio negocio. Yo soy mi propio jefe, ¿no? O sea, muchos discursos así. Vamos con el 5. Si hay duda con alguno me interrumpan para que yo me pueda ir como ligando las ideas. La política mundial post internacional y policéntrica, o sea, fuera y al interior de los países, junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con cada vez mayor poder. Por ejemplo, el que dirige la OMS en este momento. O sea, él dictó normas sanitarias, regulaciones generales que muchos países tuvieron que acatar. Él fue el que declaró, estamos en pandemia, y a partir de ahí se les dio órdenes a todos los gobiernos de tomar acciones en contra de la pandemia, ¿no? Cada quien lo hizo como quiso, pero este personaje fue el que decidió o el que estableció que se debía de hacer esto.
Por ejemplo, Trump es era el presidente de los Estados Unidos, pero no solo eso, o sea, sus decisiones afectaron a otros gobiernos, a otras gestiones, a otras empresas. Personajes como el Papa, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen un poder, tienen cierta influencia. El Dalai Lama, no me acuerdo cómo se llama el paralelo en los musulmanes, pero bueno, el paralelo en los musulmanes, y en varias otras religiones y o sectas que juegan un papel predominante, ¿no? Los actores políticos como tal, o sea, por ejemplo, con Trump no solo lo apoyaban estadounidenses, o sea, había mexicanos que coincidían con la idea de Trump y decían hay que poner a Carlos Slim aquí, ¿no? Porque es empresario y sí nos va a hacer crecer. Había personas de otros países que decían necesitamos ser un líder como Trump, ¿no? Cuando hay una muy buena política pública en alguna parte del mundo, ese personaje se vuelve muy famoso y se quiere replicar, ¿no? Por ejemplo, no se acordarán en la elección de Peña Nieto, que antes de que fuera su elección nos salían, cuando era gobernador pues, del Estado de México, ¿no? Si no me equivoco, cuando era gobernador del Estado de México, salían spots de él. En el Estado de México ya hemos logrado que los extraterrestres no paguen multa, ¿no? O sea, se aventaron unas jaladas que tú dices, eso ya está desde hace años, pero bueno. Y tú dices, ¿y qué tiene? O sea, si es el gobernador del Estado de México, ¿qué tengo que estar viendo en Hidalgo sus comerciales? Pues era una campaña, ¿no? O sea, él ya estaba mandando un mensaje. Entonces la gente ni lo conoce, pero dice, no, pues ve todo lo que hizo en el Estado, ¿no? O sea, y pregúntale a los del Estado y los del Estado estaban bien enojados con él. O sea, tenía un índice de desaprobación muy alto. Es como Fayad, si pregúntele a alguien de algún otro estado a ver si no sale Fayad en los comerciales de su estado. Y aquí la gente no está del todo contento con él. O sea, hay un sector, el de siempre que sí, ¿no? O sea, que el gobernador se peinó del lado de acá. Ay, señor gobernador, qué estrategia de peinado tan maravillosa de ver, ¿no? Que el gobernador se tropezó. Ah, qué fortaleza física tiene nuestro líder para volverse a levantar, ¿no? O sea, son, son parásitos, esa es la verdad, ¿no? Están ahí porque si se les muere el líder, si se les muere el huésped, pues se mueren ellos, ¿no? Se entiende. No se justifica, pero se entiende. Ahora, eh, hay sectores muy en contra, sobre todo fuera de Pachuca, al cual les hizo muchas promesas que no está cumpliendo. Y a cada rato se le levantan, solo que pues, no salen las noticias, pero sí, o sea, tiene una oposición fuerte. Entonces, habría que ver cómo es percibido fuera, ¿no? Va a decir, yo hice estos puentes y yo puse galerías y yo creé explanada y cuando llegué aquí los de Pachuca andaban en caballo y gracias a mí ya andan en carro. O sea, no sé, es difícil vivirlo que escucharlo. Eso es el punto a lo que yo quiero llegar. Y que estos personajes pueden llegar a tener una gran influencia en las personas, en la toma de decisiones, ¿no? Y en los actores en general. Véase, por ejemplo, creo que se llama Lili Telles, ¿no? Una diputada que quería llevar a juicio a Gatell, ¿no? Por su mala gestión de la pandemia. Yo no soy epidemiólogo, ¿no? Pero no me parece una mala gestión. O sea, la verdad, sí lamento, una sola pérdida es lamentable. Pero pues también entiendo que Gatell no iba a venir a corregir años de errores. No solo en el apartado médico, en el apartado conductual de las personas. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos impedir una fiesta? O sea, si mi vecino llega acá de repente y un chorro de gente, o sea, ¿qué hago? ¿Le lanzo fuego? ¿Le lanzo piedras? La policía no va a venir. Y si viene, ¿qué lo van a detener? Pues si no existe el marco legal para eso, ¿no? Apenas se está trabajando en un marco legal para prohibir fiestas porque se está poniendo muy grave, ahora sí, en este punto, la pandemia en México. Y habría que tomar quizás medidas más fuertes. Pero es quizá. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Si el mensaje fue quédate en casa y parece que era vete de vacaciones porque los vuelos están bien baratos. O sea, me explico, no depende de Gatell. O sea, hay un libro muy bueno que se los recomiendo de Reina Rose que se llama El último Tlatoani. El último Tlatoani habla de la cosmovisión del mexicano desde la época de los aztecas, de los mexicas,
del Tlatoani. El Tlatoani era como el presidente, pero tenía características bien interesantes. Y es que básicamente era un rey. Es decir, él tomaba las decisiones y asumía la responsabilidad por las decisiones del pueblo. Entonces, cualquier problema, quien lo resolviera era el Tlatoani. Y eso se arraiga. Y cuando viene la colonia, el que resuelve todo es el colonial, es decir, el hacendado, el español. Él es el que tiene el poder de resolver, no los demás. Entonces, con él hay que ir. Cuando viene la independencia y se establecen, para empezar, México se independiza en 1810, ¿no? Inicia todo. Pero va a ser el año 1910 y todavía hay regiones que pareciera que no están independizadas, ¿no? O sea, si el movimiento inició en 1810 y acabó en 1821, veintitantos, era en 1850 y había españoles que no se habían enterado que ya habían perdido y mexicanos que no sabían que ya habían ganado, ¿no? O sea, porque no había tanta comunicación. Eran meses para venir del sur hasta el norte del país, si no es que años, y igual y no llegabas. Y a lo que voy es... ay, se me fue ahí en ese sentido de por qué puse este ejemplo. ¿De qué estaba hablando tantito antes? Chicos. Antes de lo que... de Reina Rose, Tlatuani. Ya, gracias. Perdón, se me fue un poquito. Entonces Reina Rose hace este recorrido histórico y dice, el mexicano es de que alguien más le resuelva sus problemas. Pone a un líder, espera todo de ese líder, no lo va a apoyar, no lo va a seguir, y si se equivoca lo va a castigar y va a buscar otro líder. Porque es como muy intrínseco del mexicano. Hay un líder que se tiene que ser responsable, al que hay que cargarle la culpa, al que me tiene que sacar a mí adelante, y si no funciona lo castigamos y ponemos otro líder, ¿no? Y lo pueden ver, por ejemplo, en sus jefes de grupo. O sea, espero que no sé cuántos hayan tenido, pero si un jefe de grupo de repente ya no les cae, no, pues hay que poner otro jefe de grupo. Y hay que poner otro jefe de grupo. Pero no surge entre ustedes la idea de, ¿saben qué? Ya no vamos a tener jefes de grupo, ¿no? Vamos a tener un triunvirato, 3 personas van a ser el jefe de grupo. O sea, no lo piensan, estamos muy de líder, ¿no? Por ejemplo, cuando alguna organización sindical, lo mismo, que ese líder ya no funciona, hay que cambiarlo y hay que poner otro líder. O sea, pero somos muy así. Entonces, lo que hace esta diputada con Gatell es el ejemplo de esto. O sea, él es Gatell y tú debiste haber impedido con tus superpoderes la pandemia, ¿no? No lo hiciste, estás mal, porque no dependía de mí. Y así lo ven muchas personas. Es que no depende de mí, el gobierno me tiene que dar, es que el gobierno lo debería proporcionar, es que las demás personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de sus profesores, no, es que el profe es el que tiene que decir el tema, el profe es el que sabe, el profe es bueno o es malo, ¿no? Pero nunca sale por parte de ustedes, voy a estudiar aparte de lo que el profe me dice para saber más cosas, ¿no? Aunque el profe sea malo, yo voy a agarrar otra técnica, vamos a crear un consorcio de estudiantes, o sea, ¿me explico? No es malo, lo que quiero decir es que es la tendencia del mexicano, en promedio, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos. Estas corrientes políticas nos llevan a eso, ¿no? A que los actores políticos tengan un papel tan grande que rompe la frontera de su poder político y terminan influenciando el pensamiento de otras personas. 6. El problema de la pobreza global. La pobreza era o se pensaba que era un fenómeno que asolaba a solo ciertas regiones del mundo, los países atrasados. Pero ya hemos visto en los temas anteriores de ahorita que en realidad la pobreza se encuentra al interior de los países y al interior de las regiones. Yo les ponía el ejemplo de Pachuca. Y este problema se ha tornado global, ¿no? O sea, en todos lados hay pobres. Y esa es una consecuencia del modelo neoliberal, del capitalismo y de la globalización. No puede haber capitalismo sin pobres. O sea, no puede haber gente rica sin gente pobre. Y esa es una enseñanza que se las dejo. Si algo es todo, no existe, ¿no? Así de sencillo. Por ejemplo,
Las tres compañeras que tienen su cámara son Jessica, Rosario y Marian. ¿Cuánto mide cada una, compañera, de estatura? 1.5 metros. 1,65. 1,63. 1,65 ya es medio alto, ¿no? Ajá, metro y medio es el... Bueno, no, de hecho el promedio es más bajo. 1,40 y tantos creo en mujeres. Casi 1,50. Ese es el promedio en México. En hombres era 1,60 y algo. Pero bueno, con estas tres medidas sabemos que su compañera Marian creo que es la más alta, luego Rosario y luego Jessica, ¿no? Entonces si yo pregunto, ¿quién es la más alta? Pues Marian. ¿Quién es la más chaparrita? Pues Jessica, ¿no? O sea, comparamos y sabemos. Pero si las tres midieran lo que mide Jessica, ¿quién es la más chaparrita? Ninguna. Las tres. No, las tres no. Porque si las tres son chaparras, ninguna es chaparra. Es decir, si todas sus compañeras midieran lo mismo, no tiene con qué saber si son altas o si son chaparritas. Entonces, ni son altas ni chaparras, no existe ese concepto. Entonces, por ejemplo, esa es una bien fácil para detectar una falacia, un error o un mal argumento. Cuando alguien dice, es que todos los políticos roban, no, o sea, no todos, o sea, el 99.9 si quieres, pero no todos, ¿no? Es que los hombres solo piensan en sexo, o sea, no todos, o sea, el 99.9 si quieres, pero no todos, ¿no? Entonces, cuando tú dices, es que las acciones de tal persona todas son malas, no es cierto, porque si todas sus acciones fueran malas, ninguna sería mala, es decir, no tienes con qué contrastar la acción. La contrastas en base a alguna acción que sea buena para establecer lo que consideras como malo. Entonces, si todos fuéramos ricos, nadie sería rico. Si todos fuéramos pobres, nadie sería pobre. Para que exista el rico, tiene que existir el pobre, ¿no? O sea, es una relación de lógica y bueno, se puede llevar al plano de lo económico, pero es real. El rico va a existir mientras exista el pobre. El día que no existe el pobre es porque no existe el rico. O sea, es una relación donde se suma o se resta. Ahora, 7. El problema de los daños y atentados ecológicos globales. Por ejemplo, cuando naufragó, no me acuerdo en qué parte, creo que fue del Atlántico, un barco, y que la contaminación del petróleo que derramó afectó costas mexicanas, estadounidenses, de Cuba y no me acuerdo qué otro lugar. Se refiere a esto, es decir, el daño, cuando se quemó una parte del Amazonas, todo el mundo pegó el grito en el cielo cuando se quema California bien gacho. ¿Por qué? Pues porque afecta, o sea, tarde o temprano llega. No sé si vieron a mediados del año pasado, creo, que llegó una nube de polvo del Sahara, que se hizo como muy viral. Y yo me cagué de risa y dije, ay, de veras, ya no saben ni qué inventar. Y de repente ay, y me metí. Y sí, cierto, dije, no manches, o sea, sí era real. Y luego dije, esto pasa bien seguido, o sea, solo lo están promocionando extra, porque en realidad es un fenómeno que acontece a cada rato, o sea, sí nos llega polvo del Sahara muy comúnmente, solo que esta nube era un poquito más grande, etcétera, lo que quieras, pero es algún fenómeno que está pasando. Para ponerlo muy sencillo, es como si en un río que va desde lo alto a lo bajo y en lo alto lavas ropa, pues las personas que tengan el río abajo, pues las vas a contaminar, ¿no? Entonces, estas acciones implican que estamos altamente relacionados. Y 8. El problema de los conflictos transculturales en algún lugar concreto. Véase, por ejemplo, en Jerusalén hay dos religiones, los musulmanes, bueno, hay un buen de religiones, pero los musulmanes y las judeocristianas, y judeocristianas hay un buen, ¿no? Y hay conflicto en esa zona, véase la Franja de Gaza, véase Israel. ¿Por qué? Porque son culturas diferenciadas en la que la mala interpretación de sus textos sagrados los ha llevado a ver a los otros como los enemigos. Y pues viven a muerte por su Dios, ambos dioses, ¿no? O sea, Alá y Jehová. Pero ojo, es una mala interpretación. Cualquier experto en Biblia y cualquier experto en Corán te diría que no hay justificación para lo que estas personas hacen, ¿no? O sea, es un pretexto tomado
para justificar pues, años de conflicto. Por ejemplo, no sé si vieron que en Myanmar hubo un golpe de estado en estos días. Ayer, antier. Y pues Myanmar, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? O sea, para que vean, creo que con ese no tenemos tratado de comercio. O sea, entonces, no tiene per se nada que ver, pero nos enteramos del problema y todavía nos pusimos a decir, no, sí, estamos a favor o estamos en contra, ¿no? O sea, y no sabemos nada del país, o sea, es una irresponsabilidad total decir que estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Ahí había quien decía, y después que se vengan a México para que quiten a López Obrador, ¿no? Y decías, no manches, o sea, ¿qué onda con tu...? No estoy muy seguro de dónde esté Myanmar, pero en una guerra entre México y Myanmar les ganamos, ¿no? O sea, eso sí lo tengo muy seguro, ¿no? O sea, yo tengo muy seguro que el día que le queramos declarar la guerra a Guatemala, El Salvador y Honduras, en 3 días les ganamos, ¿no? O sea, porque somos un chorro. Somos un chorro y tenemos más potencia militar que ellos. Entonces, estos conflictos culturales le dan la vuelta al mundo y nos terminan relacionando cada vez más, ¿va? Finalmente, para terminar con la exposición de entre la economía mundial y la individualización, el Estado pierde su soberanía, que forma parte de lo que estábamos viendo de qué es la globalización de Ulrich Beck. Tenemos esta parte que nos dice, globalización significa también ausencia de Estado mundial, más concretamente sociedad mundial sin Estado mundial y sin gobierno mundial. Y es aquí donde se revientan todos los problemas habidos y por haber. Para quien viva en Pachuca y viva o conozca esta parte de Villas de Pachuca y del Cedoria, sabrá que hay una carretera pues, que divide, ¿no?, ambos pueblos por la bueno, pueblos no, ambas poblaciones por la parte de atrás. Y es un problema arreglar esa carretera como no tienen una idea. Cuando le falla la luz, cuando hay que pintarla, cuando hay que bacharla. ¿Por qué? Porque en algunos mapas le pertenece a Pachuca. Y en algunos otros mapas le pertenece a Mineral de la Reforma. Y entonces ni Pachuca ni Mineral de la Reforma la van a arreglar porque se justifican que no es su territorio. Entonces, si a ti te falla algo ahí en la mera frontera y hablas a Pachuca y lo quieres reportar, te dicen, ah, no, es en Mineral de la Reforma. Y hablas a Mineral de la Reforma y te dicen, ah, no, es en Pachuca. Entonces, hay personas que han tenido esta distopía de no saber ni con quién, que terminan yendo a gobierno estatal. Cuando estas conurbaciones se arreglan, siempre hay dinero estatal. O sea, siempre el Estado a nivel estatal interviene para negociaciones entre ambos municipios. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno intermunicipal o no hay un gobierno de megalópolis o de la metrópolis o metropolitano. ¿Cuál es la propuesta teórica? Que están tan conectados Pachuca con Mineral de la Reforma, que tienen fronteras conurbadas durante tantos kilómetros, que sus servicios dependen de uno del otro lado. O sea, para darle luz a Mineral de la Reforma hay que pasar por Pachuca, y para darle agua a Pachuca hay que pasar por Mineral de la Reforma, etcétera. Que realmente no tiene sentido que haya gobiernos municipales de Pachuca y Mineral de la Reforma cuando pudiera haber un solo gobierno metropolitano que sí tenga la capacidad de arreglar todos los problemas de la metrópolis. O sea, esa es la teoría. Pero ¿qué pasa? No existe. Entonces están estos conflictos como que les platico. Ahora imagínenselo a nivel mundial. No hemos ni terminado de resolver el problema de comunidades indígenas aquí en nuestro país y ya queremos que los gatos puedan votar, ¿no? Y que los perritos todos estén registrados y con chip de rastreo y que el gobierno nos lo dé, que porque así está en Francia, ¿no? Y ya queremos que el gobierno nos dé nuestra casa, que porque así está en Noruega. Y ya queremos que el gobierno nos dé internet gratuito, que porque así está en Europa y Estados Unidos. O sea, ese es el problema. Somos una sociedad mundial. Queremos cosas que vemos en el mundo, pero no hay un gobierno mundial. No hay un gobierno mundial y no existe una gestión que nos pueda dar esas cosas que estamos deseando. Tenemos que no despegarnos de la realidad en la que vivimos,
que en este caso es México. Esta parte, por ejemplo, hay cifras, bueno, para mí son feas, ¿no? Bajo mi concepto, mi percepción, que dan miedo. Por ejemplo, matrimonios versus divorcios. Si ustedes lo ven de 1950 para acá, cada vez hay más divorcios y hay menos matrimonios. Tanto así a un punto ridículo que el año pasado, antepasado, antes de la pandemia, hubo algo así como 13 bodas en Pachuca, o sea, de registro civil, y como 40 divorcios. Ajá, o sea, se divorcian más gente de la que se casa, ¿no? Lo cual tiene lógica, o sea, todos los que se casaron en años pasados se están divorciando ahorita. Y por ejemplo, el promedio de los matrimonios jóvenes es de 1 año para el divorcio en México. Entonces, para mí que yo siempre he creído en la familia y en el matrimonio, son cifras difíciles, o sea, son cifras que, híjole, de fondo te hablan de una ruptura social muy importante, de una muy mala cultura de vivir en pareja, de las relaciones, de un gran apego, de un gran individualismo, de un egocentrismo, o sea, sí se puede ver, ¿no? Detrás muchas de estas cosas. Y otra estadística que da miedo es la cantidad de negocios que se están abriendo para mascotas. Están polulando mucho, ¿no? Y la cantidad de hijos que cada vez es menor. Ojo, que cada vez haya menos hijos no está tan mal. O sea, la verdad es que en términos generales no está tan mal, pero que cada vez haya más personas que quieren tener un perro en lugar de un hijo es un dato interesante, ¿no? O sea, habría que ver el por qué. O sea, no lo sé y no me voy a poner en una postura, pero sí me llama la atención esta parte. En fin, con esto, dudas hasta aquí, hasta este punto de la exposición. ¿Algún comentario? A ver, algo, platíquenme algo, lo que quieran. Si no, los reprobo a todos de una vez. En serio, o sea, alguien dígame algo. Pues, pues sí, cuando comentó lo de los bodas, creo que pues hoy en día los jóvenes no se quieren casar, ¿no? Y pues muchos prefieren adoptar un perro porque es menos cuidado que requiere un bebé y menos gastos. Y aparte te cuida el perro y un bebé, ¿no? Qué mal argumento, pero bueno, ok. Este, sí a todo, no sé lo de los costos, porque luego hay cada loco que le invierte tanto al perro. O sea, hay esto de que te hago tu fiesta para tu perro, o sea, ya habla de algo raro en la sociedad. O sea, raro, por eso les digo que hay que usar bien los conceptos. Raro es algo que no es normal, pero no implica que esté bien o esté mal, pero es raro, ¿no? O sea, no es el dato común. Si los tienen en una gráfica, ¿no? Así a lo largo, y todos los puntos están aquí, esto es lo normal. Y los raros son los que están hasta acá, ¿no? Pero no por eso es malo, solo son raros. Entonces sí es una característica muy rara y sí es una lástima que ya no exista la idea del matrimonio. ¿Alguien más? ¿Por qué es una lástima, profe, que ya no existe la idea del matrimonio? Es una muy buena pregunta, güey. Desde mi percepción es una lástima, debía haberlo dicho así. Um, es que implica un compromiso, es decir, el matrimonio, en mi percepción, podría ser como el segundo compromiso más grande que hay. Y hablar de comprometerte implica sacrificio, implica riesgos, es renunciar a mí, en muchos sentidos, a lo que yo quiero, a lo que yo busco, por algo en común, o sea, por algo en conjunto. Y era como la unidad básica. Es decir, hay muchos conjuntos, o sea, por ejemplo, ustedes son un conjunto, es un grupo escolar, ¿no? Una asociación sindical, bueno, es otro grupo, un grupo de personas en un trabajo, bueno, es otro grupo, asociaciones vecinales son otro grupo, pero implican más de dos, a eso voy. En el matrimonio tradicional mexicano o en México, u occidental, son dos, ¿no? O sea, es como el equipo, el mínimo, dos. Y pensar que ya no existe esta idea del compromiso, de la responsabilidad, de dos, te hace pensar que tampoco va a existir de más de dos, ¿no? Entonces cada vez se van a romper más
las organizaciones sociales o la organización social. Puede que no y puede que sí, o sea, habría que estudiar la estadística, pero me parece que la idea de mejor me enfoco a mí mismo, disfruto yo de la vida, me preocupo por mí, por lo que yo quiero, y si alguien quiere entrar ahí, coincide conmigo, que bueno, es una idea egoísta, y el egoísmo lleva a segregación social, es decir, lleva a desconfianza, lleva a miedo, lleva a temor, lleva a indiferencia, y permite que cosas como las de que se acaban los tanques de oxígeno, que se acaba el papel de baño, que se acaba el gel, que gente compra un buen de cosas y las vende más caras porque quiere hacer negocio, porque para él le va a ir mejor, porque él se puso las pilas. O sea, son ideas antisociales, o sea, anti la vida en sociedad. Y estaríamos dándonos cuenta de que realmente vamos a un escenario de hiperindividualización, donde importa más yo que los demás. Y si solo lo quieren ver desde el punto de vista de ustedes mismos, pues está bien padre, pues sí, o sea, que solo importe yo. Pero el problema es la vulnerabilidad de la sociedad. Porque la sociedad en conjunto es una fuerza que se opone a lo político y a lo económico. Pero la sociedad segregada, individualizada, no tiene fuerza, no tiene oposición. Como nos meten una ley de reforma energética con Peña Nieto, como nos meten una ley de reforma de prestaciones con Andrés Manuel, como nos meten una reforma educativa con Calderón, y nadie la puede tener, porque ni siquiera les interesa, porque ni siquiera están al tanto. La idea del matrimonio, yo pienso, bajo mis creencias, que realmente es un complemento. El hombre por sí solo, hombre como especie, humanidad, si no quieren términos, si no nos quieren meternos en problemas, en individuo hace menos cosas que comprometido, ¿no? Es decir, ustedes han hecho más tareas que cosas que les gusten, porque la tarea hay un compromiso, o sea, son estudiantes, tienen que estudiar, y aunque lo detesten, lo hacen. Pero ¿cuántas veces no han dicho, quiero aprender a tocar guitarra y ya saben tocar, ¿no? Quisiera dibujar y ya saben dibujar, quisiera pintar y ya saben pintar, ¿no? Algunos sí, porque repito, no hay generalidades. Pero pienso que todos tenemos cosas por hacer y las dejamos. O sea, por ejemplo, a lo mejor tienes un trabajo que entregar para mañana y ya lo hiciste, son las 7 de la noche y ya lo hiciste y estás terminando y 7:01 te topas un libro que está mejor que lo que tú escribiste y que lo puede complementar un buen, y te quedas pensando, híjole, lo meto, que sería otras 2 o 3 horas de trabajar, o mejor me pongo a ver una serie. A ver, lo va a revisar el profe ni lo ha revisado, no ha revisado las tareas anteriores, ni cuenta, ¿no? Ni lo vamos a ver. Y nada, ya mejor así, lo entrego al fin que voy a sacar 9, ¿no? A lo mejor no todos, pero a muchos les pudo haber pasado este escenario. Cuando estás casado y cuando hay que sacar la chamba, por ejemplo, a las madres solteras también les pasa a los padres solteros porque hay un compromiso con su hijo, ¿no? En los casos en los que los hay. Es de, no, mejor hago muy bien el trabajo porque necesito aprovechar al profesor lo máximo, porque necesito hacer el mejor grado escolar que se pueda, porque necesito el mejor promedio, porque eso me abre otras puertas, me abre otros escenarios, ¿no? Entonces, hay políticas en Europa de contratación de parejas. O sea, es más fácil que te contraten si estás casado, porque saben que hay una responsabilidad y que no te vas a fugar. Porque hay muchos jóvenes en Europa que hacen una cosa bien rara, que es trabajar intensamente 8 meses y viajar 4, ¿no? Y desde el punto individual, pues está chido. Pero desde el punto empresarial está mal. Porque cada 8 meses o cada determinado tiempo se te están yendo personas y tienes que capacitar nuevas personas y son más costes, es más riesgo, ¿no? Están buscando personas que tengan un compromiso como de quedarse o que necesiten quedarse. Y una familia te lo da. Es difícil, por ejemplo, si yo estoy ahorita estuviera soltero y de repente me dicen la Universidad de Puebla, vente, te voy a dar más clases y te presto un apartamento, pues yo digo, pues me voy sin problema, ¿qué me ata a quedarme aquí? Nada. Pero casado y todo, digo, no, o sea, pues hay que ver el trabajo de mi esposa, tengo que ver otras cosas, ¿no? Va a ser más gasto allá, o sea, vienen más cosas. Y pienso que el matrimonio ayuda a madurar mucho en ese sentido
y genera cohesión social, genera trabajo en equipo. Y que el que ya la gente ya no se quiera casar puede reflejar que ya no se quiere comprometer, que ya no quiere estar comprometido con algo, que quiere estar más libre. Y eso es lo que me parece peligroso, porque repito la parte de la sociedad. Una sociedad unida no la tumbas. O sea, hay pueblitos en los que han querido meter cosas y el pueblo no ha querido y no ha entrado, ¿no? Que les han querido cortar la luz y no se ha podido, que les han querido cortar el agua y no se han podido, que los han querido expropiar y no se han podido porque el pueblo es fuerte, ¿no? Y hay otras comunidades que les hacen lo que quieren, pues porque no están organizados, no hay poder, nadie interviene. Pero pues, sí, esa es mi percepción, Win, ¿no? No sé, a lo mejor, pues sí, o sea, yo pienso que ustedes tienen a lo mejor otras ideas, que repito, no es que estén mal, porque no es un término de eso. Pero sí me da tristeza que veo que se pierda eso, porque sé que se van a perder otras cosas. Pero siento que es global, profe, no solo aquí. Sí, claro. Tengo un amigo de Francia Ujú. y él me dijo que igual allá ya no les gusta casarse y que también los adultos los ven así como, pues no, ¿por qué no te quieres casar? Es que miren, hay... A ver, voy a apagar mi cámara tantito, pero no se vayan, esperen. Ya, aquí estoy. Fui por un libro. Hay una parte de este libro, está muy bueno, se los recomiendo. Se llama Inteligencia y Personalidades, Efectos en Movilidad Social y Estructura de Vida, de Raimundo Campos. Déjenme ver aquí el índice. Por ejemplo, hay habilidades no cognitivas que este libro mide. Una se llama, por ejemplo, locus de control, ¿no? Déjenme ir ahí. Van a decir, profe, eso lo vi en un juego de Gears of War, pero no hablamos de esos locus. Hablamos de un término psicológico. Déjenme llegar ahí. Por ejemplo, una de las cosas que dice el libro es, aunque los individuos tengan personalidades similares, su percepción sobre el rol que tienen en el mundo puede ser muy diferente. El locus de control interno es cuando el individuo percibe que los eventos de su vida son causa de sus propias acciones, por lo tanto puede intervenir en ellos y alterarlos. El locus de control es externo cuando la persona considera que los eventos en su vida se generan por fuentes fuera de su propio control, como la suerte, el destino, lo que sea, pero no él mismo. El locus interno se relaciona con la capacidad de acción. Quienes lo tienen suelen valorar el esfuerzo, la habilidad y lo determinan como causas de éxito o fracaso. Las personas con el locus de control externo suelen ser menos proclives a intentar cambiar su entorno, ya que consideran imposible luchar contra las fuerzas externas, ¿no? Y eso es solo una parte. O sea, por ejemplo, hay otros elementos. Déjenme busco aquí. Por ejemplo, preferencias sobre el riesgo. Que eso ha cambiado mucho este modelo neoliberal. Déjenme ver si encuentro rápido sobre preferencias del riesgo. Qué buena pregunta. Preferencias del riesgo. La manera en que los individuos se enfrentan a situaciones con resultados inciertos determinan sus preferencias por el riesgo. Hay tres categorías: neutralidad al riesgo, aversión al riesgo y amor al riesgo. Una persona puede tener aversión al riesgo en cuestiones de inversión monetaria, pero ser propensa a cuando conduce un automóvil. Por ejemplo, invierte hoy 1,000 pesos y te vamos a regresar en un año 2,000. Y la gente dice, no me voy a arriesgar a perder 1,000 pesos. Pero cuando van en el carro, el letrero dice conduce 80 y van a 110. Y ahí sí se arriesgan. O sea, son percepciones sobre el riesgo. Hay percepciones sobre el tiempo. O sea, a ver, ¿qué tan probable es que yo llegue a viejo al punto de que ya no pueda depender, o sea, que alguien me tenga que asistir? Y a lo mejor muchos lo perciben como improbable. Y dicen, entonces mejor voy a disfrutar la vida ahorita que soy joven, ¿no? Porque esa es mi preferencia de tiempo. No voy a ahorrar porque el día de mañana llega el Fobaproa y, ¿no? Y se va todo al banco, se evalúa el peso, ¿no? O la pandemia mata a todos, no ahorro, mejor lo gasto ahorita.
¿no? No tiene caso de construir relaciones a largo plazo como un matrimonio. Mejor tengo muchas novias o muchos novios, porque es más padre estar solo enamorado y el sexo las primeras veces y luego cuando vienen las responsabilidades no está padre. Entonces, así somos todos los seres humanos. Algunos tenemos preferencias en el tiempo a largo plazo en algunas cosas y en corto plazo en algunas otras cosas. O sea, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. Yo cuando dejé de estudiar, o cuando mejor dicho, cuando salí de la licenciatura, yo podía tomar la decisión de empezar a buscar un trabajo y crecer en ese trabajo, pero ya empezar a ganar dinero de manera inmediata y ya tener un currículum o hacer currículum, o continuar estudiando, no tener buen trabajo, no hacer buen currículum, a la espera de que cuando termine de estudiar tenga la capacidad y las habilidades de alcanzar un mejor trabajo que el que tendría si solo me hubiera quedado con la experiencia y la licenciatura. Entonces, ¿cómo deciden? Algunos de mis compañeros dijeron la licenciatura y ya, y ahorita están metidos en administración pública, en distintas cosas, y a la espera de pues algún puesto o algún hueso, ¿no? O sea, sabemos cómo se maneja esto. Algunos será por su desempeño, pero la mayoría serán por palancas. En algún punto de la vida de estos compañeros van a tener que seguir estudiando, porque se va haciendo cada vez más profesionalizante todo, etcétera, y les van a exigir a lo mejor el grado de maestría si quieren ser secretario de alguna secretaría del Estado, ¿no? Eso es un decir. Y entonces se van a meter a una escuela chafa, ¿no? Para sacar el grado y ya, ni van a aprender, nada más necesitan el papel para estar cumpliendo con la ley. En mi caso, o sea, mi teoría es, yo termino a los 29 años con el doctorado, soy doctor, y a partir de entonces me puedo insertar a mercados laborales con una alta especialización y nunca en mi vida me vuelvo a preparar en un grado, porque ya tengo el grado de doctor y va a ser muy difícil que alguien me alcance en ese grado. O sea, ustedes pregunten cuántos doctores de CONACYT hay en administración pública, por ejemplo. Sí debe de haber, pero son los menos, ¿no? Entonces, yo sé hacer las cosas, yo tengo una alta especialización y a eso la apuesto. ¿Por qué? Porque yo pienso vivir más de 100 años. ¿No? A lo mejor a ustedes les da risa, pero es mi percepción. O sea, yo digo, ya sí llego a viejo y bien viejo, ¿no? Entonces vale la pena que le invierta mucho educación y mucho de mi tiempo ahorita para que a partir de cierta edad yo ya me la lleve bien light, ¿no? Hay quien puede decir, no, pues yo no, mis intereses en la vida son el placer y el deleite, ¿no? Y pues desde joven, desde que puedo tomar, tomo, porque para eso es mi vida, ¿no? Y repito, no se trata de bien o mal, son decisiones, son percepciones. Yo quiero vivir 100 años y sé que si fumo, que si tomo y que si me drogo, le resto probabilidades a llegar a 100 años, ¿no? Entonces no fumo, no tomo y no me drogo, ¿no? Porque es una conducta racional. Pero depende de cómo lo vean ustedes. Yo siempre lo vi como de en una sola borrachera puedo echar a perder el resto de mi vida, ¿no? Desde que me intoxico con alcohol, desde que embarazo a alguien, ¿no? Porque soy hombre, ¿no? No de salir embarazada, si fuera mujer, bueno, pues sí. De que me asalten, de que atropelle a alguien, de que mate a alguien y me vaya a la cárcel y todo lo que trabajé a la basura. Entonces no me pongo en condiciones de riesgo, ¿no? O sea, yo no me pongo ebrio en ningún lugar, no tomo prácticamente nada, ¿no? O sea, sí me gusta, pero, o sea, vaya, me gusta una copa al mes, ¿no? A los 2 meses y ya, pero no más. Entonces son adversiones al riesgo y al tiempo. Es un tema muy interesante, lo pueden buscar. ¿Qué tanto le ven? O sea, por ejemplo, yo en mi matrimonio lo pienso a futuro. No solo estoy casado con mi mejor amiga, que me llevo muy bien y me apoya, ¿no? Sino que es a largo plazo o a lo largo de toda mi vida mi mayor fuente de apoyo, quien me puede ayudar a conseguir muchísimas cosas, ¿no? Quien me motiva, quien me inspira. Pero habrá quien diga, no, pues yo soy mi mejor amigo, yo soy, ¿no? Mi mayor apoyo y yo soy todo lo que necesito. Bueno, o sea, es su preferencia en su riesgo, en su tiempo. Un matrimonio implica cosas, o sea, implica muchos sacrificios, pero también te reditúa muchas otras cosas muy positivas, ¿no? Una relación individual o soltera te da muchas cosas, pero también te prohíbe otras, también te quita otras. Entonces, si lo vemos en términos de tiempo, un noviazgo, una soltería
en el corto plazo te da muchísimas cosas, pero en el largo plazo puede que no te dé nada, ¿no? Un matrimonio en los primeros años, en el primer corto plazo, puede ser muy demandante, muy exigente, y que sientas que casi no estás obteniendo nada y que te estás perdiendo muchas cosas. Pero en el largo plazo puedes darte muchísimas cosas que no te daría la soltería, ¿no? Entonces, depende de la cultura, depende de qué estímulos tuvieron en su infancia, de qué estímulos tuvieron al momento que van creciendo, que tienen diferencias en estas adversiones al riesgo, que perciben diferentes ciertos fenómenos, que tienen diferentes preferencias en el tiempo, ¿no? Y lo vemos desde chiquitos. O sea, si les daban 10 pesos para ir a la tienda, por ejemplo, y ustedes querían algo de 20, pues tenían que decidir no comprar con esos 10 y guardarlos toda una semana para juntar los 20 que necesitaban para lo que querían. Pero habrá quien diga, ay no, yo quiero el dulce, deme 10 de un peso. Y habrá quien diga, no, voy a ahorrar un mes para comprarme el dulce de 40 porque trae juguete. O sea, y repito, lo vemos desde chicos y no somos otra cosa que el reflejo de nuestros padres, de una u otra manera, o sea, a favor o en contra. Por ejemplo, si yo vi que mi papá era muy de desperdiciar el dinero, a lo mejor yo lo percibí como una conducta negativa porque en algún punto alguien me dijo, es que si tu papá no se gastara todo en esto, ahorita podríamos ir a tal lado. Mi subconsciente lo ensambla y cuando a mí me toca decidir digo, no lo voy a gastar y no voy a hacer como mi papá para poder irme a algún lado después. Pero son el reflejo de su papá, es decir, son la contracara de su papá, pero su papá es quien los puso en ese punto, o su mamá. O pueden ser, o el caso contrario, no, mi papá era bien ahorrador y nos llevaba a Disney, nos llevaba a todos lados, no gastaba en cerveza ni en alcohol, nada de eso, para juntar y irnos de viaje. Y yo quiero ser así también, entonces yo tampoco tomo. O sea, me explico, son conductas heredadas. Esto desgraciadamente también funciona en la parte negativa, ¿no? O sea, a lo mejor si su papá se divorció de su mamá y luego se volvió un mujeriego, ustedes ven con menos valor el matrimonio, como al final de cuentas se van a divorciar, siempre hay pleitos, ¿no? Entonces tienen adversión al matrimonio. O sea, podría ser una explicación, ¿no? O vieron que su papá, su mamá vivían como en conflicto y tenían un tío que estaba soltero que se la vivía viajando y comprando un montón de cosas y ustedes no les pueden comprar tanto y dicen, no, pues yo quiero ser como mi tío, ¿no? O sea, depende de los estímulos a los que estén expuestos. Pero sí, definitivamente es global y qué bueno que lo dijo, o sea, está pasando en todo el mundo y es parte de esta ideología que yo digo que permea, bueno, no yo digo yo, varios autores y yo reafirmo que permean, de que hay ideologías que se están dando en todo el planeta, ¿no? O sea, esta idea de no me quiero casar eh, es súper complicada y está en todos lados. Y está en novelas, está en series, está en películas, ¿no? Se premia la soltería, se premia el individualismo, se castiga el matrimonio, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, cada quien decidirá, cada quien tiene sus adversiones, cada quien tiene sus preferencias. ¿Algo más? ¿Estuvo buena? ¿Otra pregunta buena? Hagan otra. Digo, para mí estuvo buena, yo espero que la explicación también para ustedes les haya gustado. ¿Pero alguna otra pregunta? ¿Alguna otra idea que les salga de todo esto? Que venga a colación. No, no, ¿se quieren casar? ¿No se quieren casar? Sí, quiero hacer una pregunta, pero estoy planteándola. Yo no me quiero casar, la verdad. ¿No se quiere casar? Ok, está bien. No. A Ya ver. sé, ¿qué opina usted de las expectativas? Es que no sé qué preguntarle. ¿Que de las expectativas de quién o cómo? Como de las personas. Es que depende, no está mal. No está mal porque debe de haber un sentido. O sea, debe de haber un plan.
Si ustedes son de las personas o si conocen a alguien que es de las personas que ahí va por la vida a ver qué le toca, este, pues no sé, yo supongo que son las personas con menos estrés que hay, ¿no? Porque pues lo que te toque está bien. Pero creo que tus expectativas tienen que estar ligadas a tus capacidades. Em, Por ejemplo, supongamos que yo tuviera la expectativa, ya que hablamos de matrimonio, de casarme con alguien de China, ¿no? Por ejemplo. Pero yo ni sé hablar chino, ni conozco nada de China, ni nunca hice una movilidad a China, y no estoy interesada en China, pero yo digo, ay, me quiero casar con una china. O sea, pues no, no, mis habilidades y mis capacidades no me dan y no me van a dar para cumplir esa expectativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, es que no sé, habría que plantear una expectativa real y ver las posibilidades de conseguirlo. O sea, a ver, por ejemplo, ser el mejor esquiador en la historia del mundo de nieve. Y naciste en México y naciste pobre, te diría, híjole, pues está bien padre tu expectativa, pero va a estar bien difícil de cumplir y te puede generar mucha frustración. Entonces, podrías reenfocarla, o sea, podrías dedicarte a otra cosa, ¿no? Que tu expectativa sea, no sé, es que las expectativas suelen estar muy relacionadas a lo material y a la fama, al rol, al reconocimiento. Y son muy difíciles de conseguir. O sea, esta idea de, ya está empresario y te vas a ser millonario, no es cierto. O sea, volvemos al punto de los chaparritos. Si todos pudiéramos ser empresarios, si todos seríamos millonarios, nadie sería empresario, nadie sería millonario. Porque no todos pueden, algunos pueden serlo, ¿no? Entonces, no sé, pienso que tener expectativas mientras estén dentro de tus capacidades y tus posibilidades está bien. O sea, que las aproveches, que trates de sacar lo mejor de la situación en la que estás, te va a ayudar mucho, porque va a encauzar tu energía. Pero tener expectativas por soñar, a lo mejor conscientemente no lo analizas, pero subconscientemente te puede generar mucho estrés, mucho conflicto, porque no estás cumpliendo nada en la vida y vas a sentir que no estás haciendo nada. Y eso es peligroso. Yo diría eso. ¿Alguien más? Pregunten, ¿quién más les va a dar a hablar de la vida? Si no yo. Del tema, algo que hayan reflexionado, algo que digan, profe, esto sí no me Ah, no. ay, me surgió. Ay, Anaí y luego Screp. No, bueno, que me parece interesante lo que hemos estado platicando en clase. Igual lo que comentó usted de bueno, en el hecho de que comentó de casarse, pues podría decir que quizás no me gustaría, pero pues depende, porque luego uno no sabe a quién pueda conocer o, o no estoy segura, pero pues, posiblemente sí, posiblemente no, depende de la, desde cuando sea más grande. Y lo que comentaba respecto al doctorado, no sé usted qué me podía decir respecto a eso, pero en mi caso yo conocí a una persona que tenía una maestría, iba a estudiar un doctorado, pero me decía que muchos de sus compañeros no se lo recomendaban porque luego no los contrataban, porque pensaban que pues como ya se les tiene que pagar más, entonces, o tienen más experiencia, prefieren quizás pagarles, por ejemplo, en el caso estaba enfocado en ingeniería civil, entonces decía que preferían mucho a los jóvenes o a las personas que iban saliendo porque les tenían que pagar un sueldo como de, supongamos, ¿no? Como de 8,000, 10,000 pesos, y el que ya era un profesional, pues la empresa tenía que pagarle un sueldo casi 3 veces más alto, entonces por eso luego no tenían esos doctorados porque no eran como que bien pagados. No sé si me explique. Es lo Sí, que me comentaba. fíjese Yo creo que es un problema. que tiene razón en parte, ¿no? Como todos. Sí es cierto que hay menos oferta laboral para altas especializaciones en el país, ¿no? O sea, háblese de doctorados, ingenierías muy especializadas, diplomados muy especializados, especialidades muy especializadas. Por especialidades entiéndase como muy finas, muy precisas. Y los salarios no son acorde. O sea, lo que está ganando un doctor aquí en México
en ciencias sociales es como la tercera parte de lo que ganaría cualquiera en Europa o en Estados Unidos con la misma especialización. Pero eso responde pues a las lógicas del país, ¿no? O sea, se necesitan más licenciados que doctores, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pero hay dos handicaps, hay dos cosas ocultas. No solo es, o sea, no quiero demeritar a nadie, pero el doctorado del ITLA no se compara con una licenciatura de la autónoma, ¿no? O sea, hay que ser honestos. O sea, el nivel es muy bajo y ambos pues, son grados de doctor. Pero cuando tú vas a un buen programa de doctorado o a un buen posgrado, en el caso de ustedes cuando quieran hacer una maestría, o sea, el nivel es muy fuerte. O sea, es muy, muy fuerte, es muy alto, es muy grande. Hay algo abisal entre estudiar una licenciatura y estudiar una buena maestría, ¿no? Y de ahí a estudiar un buen doctorado. Y eso implica que tu mente se tiene que abrir a muchas cosas, o sea, te vas a ser consciente de muchos fenómenos, vas a entender muchas problemáticas, hablando de ciencias sociales, ¿no? Que la mayoría de la gente no va a ver. Y entonces cuando tú vas y pides trabajo, tú te debes de vender como la octava maravilla del mundo, ¿no? O sea, debes de llegar y decir, mira, o sea, yo ya detecté estos fallos en tu empresa y ni trabajo ahí, ¿no? O sea, yo ya sé cuál es la problemática del municipio y ni estoy al interior del municipio. Y eso es lo que vale, o sea, son espacios más reducidos, pero sí puedes encontrar una buena oferta laboral y tu propia especialización, tu propia capacitación extra, te permite entender a dónde apostarle y a dónde no apostarle, ¿no? O sea, por ejemplo, hablemos ah, de, híjole, ¿de cuál podría ser? De aquí, de un ingeniero que trabaja, o ingeniero automotriz que trabaja en cualquier agencia de aquí, ¿no? De SEAT, de G, General Motors, Ford, Nissan, lo que quieran. Y es licenciado, ¿no? Bueno, el equivalente en ingeniería, licenciado en automotriz, ingeniero automotriz. Si él llega y, y con el título de ingeniería a la Nissan, etcétera, pues lo contrata y le dan un sueldo normalón, ¿no? Y ahí puede ir medio creciendo, pero normalón. Pero si él llega, no sé cuál sea el posgrado en una ingeniería, si sea una especialidad, si también haya una maestría, desconozco esa parte cómo está, pero supongamos que hay una maestría. Con el grado de maestría, él no le está apostando a ser el que trabaja solo arreglando el auto, él está apostando a ser el que coordina los que trabajan arreglando el auto, ¿no? Y si él tiene un doctorado en ingeniería automotriz, o sea, ese tipo no le está apostando a trabajar en la Nissan. O sea, él le tendría que estar apostando a trabajar en la planeación y en el diseño de los carros que van por salir, no de los que ya salieron, ¿no? Y podría tener su propia empresa de reparaciones, pero así muy top, o sea, muy especializada. Pues ahí sí podría ser emprendedor porque tiene un conocimiento muy especializado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque noto ahí como cierta duda de que quisiera hacer una cosa o la otra. Es mejor lo mejor es trabajar y estudiar una vez que tienes la licenciatura. Porque vas haciendo experiencia y te vas especializando, ¿no? En conocimiento. Pero no todos pueden. Entonces, si su panorama familiar es muy bueno, o sea, es decir, si les pueden mantener otros años más, ¿no? Agárrense a la maestría de CONACYT que viene con beca y explótenla. Y luego vengan y busquen trabajo y luego van y hacen el doctorado, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder trabajar y estudiar. No trabajo horas completas, pero pues estoy en la rama de lo que estoy estudiando. Entonces, el día de mañana que yo salga, yo se la pongo al revés. Supongamos que voy al TEC de Monterrey, ¿no? Que quiero dar clases. O al ITLA mismo. Porque tengo la ansiedad de trabajar y lo que sea. Y dicen, mire, el sueldo que ofrecemos es 100 por hora. Y ya, el que lo quiera. Y yo le digo, yo quiero ese trabajo y aquí está mi especialización y te firmo los 100 por hora. ¿Usted cree que el ITLA va a escoger a un licenciado versus un doctor? O sea, no le conviene por la reputación, va a agarrar al doctor. El doctor va a estar mal pagado. O sea, eso es cierto.
pero puede asegurar el trabajo si acepta el salario. Entonces, depende de la profesión, o sea, depende de la profesión, pero la especialización es muy buena y la especialización te abre puertas y te abre fronteras que otras personas no tienen, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay que saber navegar entre ambos mundos y hay que saber venderse, o sea, hay que saber hacer bien el currículum, bien la entrevista, con la seguridad de lo que uno es, y sí entender que en México están mal pagados comparado con el mundo las especializaciones, pero no están mal pagadas, o sea, en términos de México, ¿no? ¿Alguien más quería? Porque ya casi se nos acaba la clase. No sé si quedó más o menos. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. No, de nada. Esa es como mi opinión. ¿Por ahí alguien más quiere decir algo? Escaret, creo, o no me acuerdo quién había dicho eso en el barrio. Sí, profe, le iba a preguntar si, por ejemplo, si usted tuviera la necesidad de contratar a una persona, no sé, en algo, ¿no? ¿Contrataría a una persona que fuera soltera o casada? Ay, miren qué buena pregunta. Contrataría a una persona que fuera cristiana, de verdad. No de papel ni de logo. Porque si es cristiano, no importa si es soltero o casado, compartimos los mismos valores. Entonces, pienso que sí le pondría mucho enfoque a eso, ¿no? O sea, si hablamos de que yo tengo una empresa de lo que sea, para mí los valores son muy importantes. Entonces, buscaría la forma de comprobar que realmente tenemos los mismos valores y a ella le daría el trabajo. Eh, y pienso que tendría preferencia hacia alguien casado, porque es complicado, ¿no? Vivir en matrimonio. Y el soltero a lo mejor no, pero puedo estar en un error. O sea, sí me tomaría, o sea, si yo tuviera que elegir entre uno y otro y son perfiles muy similares, sí me tomaría como la molestia de ver las condiciones de uno y otro, ¿no? Y ver quién podría necesitar más el trabajo. Pero sí, prefiero contratar gente que sea como yo, lo cual es complicado, pero sí. ¿Pero por qué, profe? ¿Porque tiene más fe en lo que hace o cómo? No, porque, o sea, o sea, mucha gente se dice cristiana, así como muchos se dicen estudiantes y no lo son, ¿no? O sea, un estudiante es quien entra a sus clases, quien llega a tiempo, quien hace sus trabajos y quien aparte estudia, y quien hace preguntas, y quien hace hipótesis, y quien hace investigación, y quien hace plata. Eso es un estudiante. Los que medio cumplen, medio entran y medio entregan son pseudo estudiantes. O sea, no les quedaría realmente la etiqueta de estudiante. Pasa lo mismo con los cristianos. Los que dicen que van a la iglesia y dicen que sí leen la Biblia y dicen que se portan bien, o sea, esos no son cristianos, ¿no? Un cristiano es alguien que sobre todo ama a Dios y que por lo tanto va a evitar tener comportamientos que desagradan a Dios. Entonces, alguien que realmente es cristiano no roba, no miente, no es irresponsable. Y esos son valores que yo quiero tener en la empresa, ¿no? Pero por eso le digo, o sea, ver que realmente lo sea, no que sea de esos de solo el título y ya, o sea, porque cuando es cristiano uno no trabaja para el jefe, uno trabaja para Dios, o sea, yo trabajo para la autónoma, sí, pero trabajo como si le estuviera dando clases a Dios, no sé si me explico, o sea, trato de ser lo más responsable que pueda, trato de prepararme lo más que pueda, no lo hago mal, vaya, a eso voy, porque sería como no darle honra a Dios, y no quiero eso porque amo a Dios, ¿no? Es esa como esa garantía de, más o menos. Sí, profe, bueno, yo he conocido personas que son cristianas, mis papás son cristianos, y he escuchado, una vez una persona dijo que, bueno, que ella no se salía ni si tenía la oportunidad de salir antes de su trabajo y que no lo hacía porque era como robarle a Dios, pues, así como usted lo está diciendo. Ajá, o sea, es así. Entonces, por eso, por ese compromiso que hay, sería por eso. Voy a dejar hasta aquí la grabación.